Ok, vamos a orar nuevamente brevemente, pidiendo que el Señor nos ayude a trazar este pasaje de manera que todos lo podamos comprender. Amén. Señor, te agradecemos por este pasaje en el libro de Isaías. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad a través de estas palabras que expresa el profeta y a través de las cuales tú te le manifestaste, para nosotros aplicarlo en nuestra vida en nuestros días hoy. En el nombre de Cristo te lo suplicamos y te suplicamos por tu Espíritu Santo que venga con poder y nos ayude. Amén. Amén. Ok, entonces las primeras cosas que vemos aquí es que dice claramente, se menciona en este capítulo 6, en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Entonces yo quería primero hacer un paseo histórico a través del Antiguo Testamento para saber quién es este Usías y cuál era el contexto histórico que precedía o que se encontraba cuando el profeta Isaías vio la visión que vio. Usías era un hombre, rey de Israel, de Judá, en el sur, donde se encontraba Jerusalén. Su nombre significa, mi fuerza es Yahweh, Uzi Yahu. Y también se le llamaba en algunas otras cartas Azarías, que significa Yahweh es mi ayuda, fuerza y ayuda. Y esos nombres que terminan en él, como también aquellos que terminan con en IAS, Usías, Zacarías, Jeremías, Isaías, quiere decir que refleja una adoración que venía de un pueblo que adoraba a Yahweh, de la tribu de Israel, de la tribu de Judá. Hablaba de una familia, hablaba de un linaje. En cuanto a Usías, era hijo de Amasías, que también fue rey, y ambos eran descendientes del rey David. O sea que no era una persona cualquiera, verdaderamente una persona del linaje del cual Dios prometió a David que vendría el Mesías. Y este joven, este Usías, digo joven porque él ascendió al trono de Israel, de Judá, a los 16 años. A los 16 años en nuestro tiempo, si nosotros vemos algún joven, generalmente todavía no ha terminado la high school. A los 16 años quizá ya comienza a procurar la licencia de conducir, no tiene todavía cédula. Y entonces nosotros vemos aquí a un joven que a esa edad dice que fue tomado por todo el pueblo y lo pusieron por rey en lugar de su padre Amasías. Este rey Usías reconstruye una ciudad que se llama Elá y la restituye a Judá porque se la habían quitado los sirios cientos de años antes. Y esta ciudad, Elá, no era una ciudad común, sino que era un puerto comercial marítimo que la mayoría de los reinos vecinos no tenían. O sea, que ellos tenían una bendición con esa ciudad. A él restituirla, él le restituyó un puerto que colindaba con otras ciudades importantes. Incluso Salomón se dice que lo utilizaba para su flota marina. O sea, él hizo un gran logro. Dice que de él también los amonitas le dieron presentes, regalos, y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y mire que comenzó a los 16 años. ¿Quién pudiera decir de un joven? Se hizo poderoso, volvió a recuperar ciudades que los asirios le habían quitado a Judá. Una ciudad no irrelevante, sino muy relevante. Y dice que fortificó la ciudad y equipó y organizó divisiones en el ejército para que en Judá hubiera seguridad y paz. ¿Pero qué pasó con Usías? Bueno, Usías cayó por su orgullo y por querer suplantar oficios o un llamado al cual él no había sido llamado. Dice en 2 Corintios 26, 16, mas cuando ya era fuerte, al principio era débil, pero entonces, ¿qué pasó un momento? Ya era fuerte, ¿qué hizo? Su corazón se enalteció
para su ruina, dice el pasaje. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entonces cuando él hizo eso, había un hombre que era sumo sacerdote, que se llamaba Azarías, y 80 sacerdotes, hombre valiente, que entonces le dijeron, no, esto no te corresponde a ti. Tú no puedes estar presentando incienso dentro del templo de Dios. Hay algunos que no entienden esto, pero les voy a explicar brevemente. Cuando Dios ordenó el servicio, tanto en el tabernáculo en tiempos de Moisés, como en el templo en tiempos de Salomón, los sacerdotes venían de una familia en específico, no era cualquiera que podía ser sacerdote. Un sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, especialmente del linaje de Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Esa gente le dicen, su apellido se preservó, que es Cohem, un Cohanim, de la familia de los sacerdotes. Y de entre esos sacerdotes se elegía un sumo sacerdote. No era cualquier persona, no era cualquier levita, era de esa familia de los levitas. Por lo tanto, aunque Usías era un hombre relevante y realmente poderoso, familia descendiente de David, no podía hacer eso, eso no era su llamado. Y ahora, ¿era porque los líderes decidieron que fuera así? No, sino porque Dios le dio mandamiento a Moisés de que eso se tenía que hacer de esa manera, no fue inventiva de ninguno de los que estaban ahí. Eso era un mandato de Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Dice que Usías, cuando los sacerdotes lo frenaron, él se llenó de ira por eso y le brotó lepra inmediatamente. Entonces, cuando ellos vieron eso, lo sacaron corriendo y él mismo salió huyendo también. Un juicio de Dios le cayó inmediatamente, como quien dice, ¿qué tú haces aquí, Usías? ¿Qué tú haces aquí? Entonces, inmediatamente lo sacaron y él salió huyendo también. Pero me pareció interesante ver que también, porque él comenzó a reinar a los 16 años. Yo me pregunté, ¿por qué? Bueno, porque su papá Amasías, que subió al reino a los 25 años, derrotó a Edom, Dios lo dio grande victoria también a su papá. Pero entonces cuando él venció a Edom, en vez de glorificar a Dios, él trajo los ídolos de Edom a Jerusalén. Y cuando Dios le mandó un profeta a su papá también para que los reprendiera, y le dijo, ¿qué tú estás haciendo? Porque si Dios te da la victoria, tú traes los ídolos de los que han sido derrotados. Entonces Amasías le dijo a él, ¿y quién te hizo a ti oficial de mi reino para que tú me hables a mí así? ¿Tú quieres morirte? Entonces le cayó juicio de parte de Dios, porque entonces el hombre de Dios declaró, bueno, no te preocupes, el Señor va a hacer algo contigo. Y así fue. Murió siendo traicionado, por eso su hijo tuvo que subir al trono a los 16 años, por su arrogancia también de corazón. Pero algo que me llamó la atención también es que luego de que muere Usías y que su hijo Jotán, nieto de Amasías, reina, hay mucha gente, ¿verdad? Muchos nombres. Estamos Amasías, Usías, Jotán. Pero es muy importante porque estamos hablando de qué era lo que estaba sucediendo al momento en que Isaías tiene la visión de la cual vamos a hablar. Jotán llega a ser un gobernante recto, pero me llama la atención que dice, en cuanto al pueblo, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. ¡Oh! Fíjense una cosa, yo le hablo de Usías, Amasías y Jotán. Amasías y Usías quizás no fueron perfectos y vemos al final de sus vidas la arrogancia, pero en la mayor parte de sus reinos fueron hombres que temían a Dios. Entonces, Jotán, su nieto, hijo de Usías, fue un hombre recto, pero había una situación con el pueblo. A pesar de que estos gobernantes eran hombres que tenían cierto temor a Dios, el pueblo, se dice de ellos, que continuaba corrompiéndose. Y esa palabra que aparece ahí es la misma palabra con la que Dios describe la tierra antes del diluvio. Iba a venir un problema tarde o temprano. Y vino. Dios mandó a Judá al destierro, porque el pueblo no buscaba a Dios ni le servía.
Era un pueblo corrompido, y cuando se habla de la palabra corrompido, es como cuando la leche tú la dejas fuera. ¿Qué pasa con la leche? Se daña. Y si tú te bebes esa leche, ¿qué te va a pasar? Te enferma. Entonces, el pueblo estaba en una condición de corrupción. Ahora, vamos a proseguir. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él lo vio. Dice que el profeta Isaías vio una visión de Dios y estaba sentado en un trono alto y sublime, no era un trono cualquiera. Y sus faldas, eso quiere decir los bordes de sus vestidos reales, llenaban el templo. No importa dónde Isaías se meneara, ahí estaba la presencia de Dios. Y dice de él que el trono era elevado, se halló con un Dios que era grande, sublime, exaltado, cuya gloria llenaba todo el lugar. Los reyes que él conocían tendrían algún manto quizás Usías, Amasías o Jotam tenían un manto real, pero cuando se sentaban quizás llenaba un poco ahí el trono. Pero de este se dice que es alto, sublime, glorioso y llenaba todo el templo. Yo traté de comprender eso cuando yo leía eso, pero es difícil de visualizar algo como eso, una ropa que llena todo un lugar, un templo. Bueno, así describe Isaías la presencia de Dios. Y dice que por encima de él, por encima de Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría su rostro, y con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. ¿Qué es un serafín? Esa palabra solamente aparece ahí en el libro de Isaías. En toda la Biblia. Tú la puedes buscar donde tú quieras, no la vas a encontrar. Pero el verbo sí aparece en otros lugares. Y ese verbo de esa palabra quiere decir quemar o arder. Como si fueran seres de fuego. No como nosotros que somos de carne y sangre. Son seres espirituales. No son ángeles. La palabra ángel es la descripción de un título, no es una especie. Cuando tú hablas de una especie, tú dices el león, un tipo de especie animal. La foca, el gato, el perro son especies. Cuando tú dices ángel, según el contexto bíblico, tú estás hablando acerca de un oficio. Un ingeniero, un abogado. Un ángel no es una especie de ser espiritual, sino es un oficio dentro de los seres celestiales, porque traen un mensaje. La palabra ángel quiere decir mensajero. Ahora, estos seres celestiales de los que habla aquí, que están en el trono del Señor, se le llama un guarda del trono. Muy comunes en las representaciones de reinos como Egipto y Babilonia, quienes se atrevían a acercarse al trono porque habían estos guardianes, pues entonces tú eres un hombre muerto. Eran como, no sé si algunos han visto alguna representación antigua, donde parecía un rey y unos leones alados, con alas, criaturas como si fueran dragones. Bueno, es algo semejante a lo que sucede aquí. Pero aquí estos tienen voz, estos hablan, tienen manos. Pero hay de quien se acerque, porque eran como de fuego. Entonces tenemos a Dios que es sublime, glorioso, y mira el tipo de seres que está a su alrededor. No hombres como nosotros, no hombres débiles y frágiles. Alguien te dice, imagínate que alguien te dice a ti, fulano, ven, te llama, tú vas caminando por la calle y te dice, ven acá, mira que te voy a dar un dinero. Y él está sentado en la sala de su casa, pero entonces tiene 2 pitbull, uno al lado de cada lado amarrado, con 2 cadenas gordas, y tú lo ves que los pitbull están incómodos. Y te dice, ven, para pagarte lo que te debo. ¿Qué tú le vas a decir? No, está bien, yo lo vengo a rebuscar después. Yo paso. Sí, yo paso después, o tú me lo mandas con fulano. ¿Y por qué no? Porque tú no quieres enfrentarte con eso. Pues entonces, porque te da temor. Te da temor. Entonces imagínense algo como aún mucho peor que eso.
Es algo mucho peor. ¿Por qué peor? Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, Dios pone serafines, querubines dice, pero son palabras diferentes en diferentes idiomas. Serafines tiene una raíz como egipcia, querubines, caldea, pero se refiere a la misma función de protección, seres protectores. Y no se atrevían, porque había una espada como de fuego que ardía a su alrededor. O sea, para protección, proteger. En este caso están protegiendo, como quien dice, alrededor del trono santo de Dios. ¿Quién se acerca? Si alguien se acerca, prepárese. Entonces, fíjense algo que me llamó la atención de ese pasaje, que aún esos seres gloriosos y mucho más fuertes que nosotros, dicen que cubrían sus rostros ante Dios. Cubrían sus rostros y sus pies, y algunos comentaristas dicen que eso como cubrir sus pies es como la parte más baja de su ser, para cubrir como si hay algún tipo de vergüenza ante el Señor. Y se protegían. O sea, ¿quién puede ver a la eternidad, decía alguien, ojo con ojo, de frente? Aún ellos tiemblan, no son suficientes, cubren sus rostros, a pesar de que son como llamas de fuego. Y al uno al otro lado daban voces diciendo, ¿qué decían estos seres? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. ¿Qué es algo santo? Algo sagrado, separado, puro, limpio, único. ¿Quién como tú? Dice un salmista. Tu gloria, tu honor es abundante, tu esplendor llena toda la tierra. Dicen ellos. La creación, la tierra en su totalidad, a diferencia de otros planetas que nosotros tenemos en nuestro sistema solar, que cuando mandan un satélite aquí para ver qué es lo que hay, lo que se ve es caos, completamente muertos. O si uno es muy caliente, otro es muy frío. Y el ser humano se pregunta, ¿pero qué? ¿Por qué? Y vemos en la tierra la mano gloriosa de Dios. Por eso es que ellos dicen con verdad, y es cierto, toda la tierra está llena de tu gloria. Todo lo que nosotros vemos, hasta el día de hoy, la ciencia sigue encontrando más razones, que las cosas que existen no están allí por casualidad. Si hubiésemos estado un poquito más cerca del sol, no hay vida. Todo está calculado a una precisión exacta. Entonces nosotros vemos la mano de un diseñador inteligente, un Dios glorioso, y los seres espirituales reconocen eso. Y algo interesante de la adoración verdadera, que reconoce los atributos de Dios y lo que Él ha hecho. Reconoce. ¿Por qué los atributos? Tú eres santo, santo, santo. Y lo que Él ha hecho, tú hiciste la tierra, y lo reconoce como nosotros cantábamos, el mundo es de mi Dios. Es correcto que nosotros glorifiquemos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Porque si alguien hace algo bueno, una cura contra una enfermedad, ¿no es correcto que se le reconozca por lo que ha hecho? ¿Cuánto más Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay? Entonces, eso es lo que sucede con la adoración celestial. Es una adoración perfecta. Es una adoración que a pesar de que son seres grandes y poderosos, están ante Dios diciendo santo, santo, santo. Y los quiciales se estremecieron con la voz del que clamó y la casa se llenó de humo. Se estremeció por la voz del que clamaba o los que clamaban. El lugar tembló. O sea, a pesar de que vemos una visión de algo celestial, los quiciales, la puerta, donde ellos estaban parados, todo temblaba. ¡Wow! Es como alguien me decía en una ocasión, si alguien ha escuchado un león rugiendo, pareciera como que tú sientes el rugido dentro de ti. Es un rugido tan potente. Entonces hay algo como eso que describe el profeta Isaías. En cuanto que humeaba,
aparecen varios versículos que siempre relacionan la presencia de Dios con el humo, el fuego. ¿Ustedes se acuerdan de la presencia de Dios con el pueblo de Israel en el desierto? Que en la noche había una columna de fuego y entonces en la mañana le ponía una columna como de nube, protegiendo al pueblo. O sea, vemos a Dios manifestándose de cierta manera que no es algo, por lo menos en ese pasaje en Isaías, no es algo nuevo, sino que aparece en otros pasajes, incluso en el libro de Apocalipsis, donde dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Columna de fuego y columna de nubes. Entonces, ¿qué pasó con Isaías cuando él vio eso? Y aquí hay algo interesante. Nosotros estamos viendo los seres espirituales que allí se encontraban, estamos viendo el trono de Dios, estamos viendo la gloria de Dios, su naturaleza, sus atributos, santo, 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 puro, sagrado. Aparte, tú no eres como ningún otro, tú eres único. Pero también tú estás viendo ahí que ellos reconocen, toda la tierra está llena de tu gloria. Tú has hecho cada cosa con una sabiduría que no es como la de nosotros. Nuestra sabiduría es finita. Entonces, ¿qué sucede con Isaías? Cuando él ve todo eso, dice, entonces él dijo, ay de mí, ay mamá, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Ok? ¿Qué nosotros dijimos al principio en cuanto a Usías, a Amasías? ¿Qué le dijeron ellos cuando vino la enseñanza, la reprensión de Dios? Cuando Dios le dijo, mira, tú estás haciendo esto mal. Viene Dios y le dice a Amasías, ¿cómo tú traes esos ídolos? ¿Y quién eres tú? ¿Qué sé yo qué? Tú eres ministro de mi reino. Cuídate que yo te puedo matar. Diciéndole él, porque como decía el Señor Jesucristo, cuando alguien lo rechace a ustedes, no a ustedes que lo están rechazando, me está rechazando a mí. O sea, Dios le mandó a decir a él, y él está diciéndole al hombre de Dios, yo te puedo matar a ti, y terminó él muerto. Tengamos mucho cuidado. Y lo mismo sucedió entonces con Usías, se llenó de arrogancia cuando le dijeron, pero sal de aquí, no te corresponde a ti traer un incienso. Ah, no, que lepra. Un pueblo de labios inmundos. Y lo mismo sucedía con el pueblo, que seguía corrompiéndose, como yo le decía a ustedes. Había una naturaleza. Y entonces, cuando Isaías se ve en esa condición, él está viendo la adoración perfecta de seres espirituales ante Dios y que están diciendo grandes cosas. ¿Y qué va a decir él ahora? Porque él no, cuando tú estás viendo algo así, tú dices, ¿qué puedo yo decir? ¿Me atrevo yo a abrir la boca aquí? Como la condición que tú sabes que inmediatamente nosotros nos encontramos con la santidad de Dios, una de las cosas que se hace evidente inmediatamente es que nosotros no somos perfectos. Cuando tú te dicen, ven acá, tú eres malo, tú dices, no. ¿Y por qué? Porque tú te comparas con el asesino, con el ladrón y con toda esa gente que tú sabes que tiene una reputación mala. Pero cuando tú te encuentras con Dios de frente, entonces tú dices, tengo problemas. ¿Qué yo puedo hacer? Y en el caso de él, que no era común, bueno, era común realmente, porque se dice que aquellas personas que se encontraban con un ser espiritual inmediatamente pensaban, bueno, soy hombre muerto. Soy hombre muerto, porque entonces la realidad de la presencia espiritual, de la santidad, de la pureza, nos hace ver a nosotros culpables. Inmediatamente trae juicio sobre nuestra mente. Y yo trataba quizá de comprender un poco mejor. Dice, cuando alguien te dice que tú puedes pasarle la mano algunas veces hay personas que van al zoológico o al circo y le dicen, pues pásale la mano al tigre por la cabeza. ¿Verdad? Tú lo piensas, ¿verdad? Cuando tú haces eso, tú haces lo que tú quieras. Tú le metes la mano en la boca, le jalas un bigote. Tú no haces eso, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tú no quieres terminar muerto. Tú escuchas atentamente y pones atención. Y tú sabes que tú quieres hacer todas las cosas al pie de la letra
que te están mandando, mira, no le ponga la mano en la cabeza porque él puede sentir que tú te estás ejerciendo dominio sobre él. Pónsela por aquí abajo, como abajo del cuello. Pues pon atención y hazlo. Pues entonces, de la misma manera, cuando este hombre está ante la presencia de Dios, él está pensando qué es lo que quizá él puede hacer ahí, que no le cueste la vida. Él sabiendo que él mismo lo declara ahí mismo, cuando él dice que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, él vio su condición. Si yo digo algo, me morí. Porque mis labios son inmundos, para yo decir una alabanza que vaya de acuerdo a la santidad, 3 veces santo de Dios, que está sublime en un trono glorioso y precioso. ¿Y qué yo voy a decir que no hayan dicho ya los serafines? Él reconoció su debilidad, su pecado, su corrupción y la gente que estaba a su alrededor. Cada santo, santo, santo era un recordatorio al profeta de la naturaleza y la presencia y habitación de Dios. Y hay un énfasis que hace las Escrituras cuando unas veces pareciera que una sola palabra no es suficiente. Cuando el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, de cierto te digo, de cierto, en verdad, amén, amén, yo te digo. Eso quiere decir cuando tú quieres hacerle un énfasis, que una sola vez no pareciera que no es suficiente. No es suficiente. Entonces eso es muy... que no es casualidad, eso, santo, santo, santo. Es que es tan santo, es que es tan glorioso, es que es tan alto, que decirlo una sola vez parecía que no fuera suficiente. Finalmente, Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas del altar, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toca tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. La acción divina, el accionar de Dios, el obrar de Dios, la gracia, al final es la que trae la limpieza y la pureza del ser humano. Al final es Dios haciendo por nosotros para que nosotros tengamos vida, pureza, santidad. Al hombre reconocer su pecado. Al hombre reconocer su pecado. Miren cómo la presencia de Dios, y eso es lo glorioso, es que hace que el hombre reconozca: necesito ayuda, estoy extraviado. Y entonces la presencia, Dios en su misericordia, cuando eso sucede, entonces viene y hace una obra misericordiosa, y entonces al hombre que reconoce su pecado y se aparta de él, entonces alcanzará la misericordia de Jehová. Dice la palabra bien clara: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa su pecado alcanzará la misericordia del Señor. Y eso fue lo que hizo este hombre. Quizás él lo pensó, porque de seguro que tenía miedo hasta de expresarlo. ¿Y cómo yo voy a decir? Yo soy un hombre de labios inmundos. Pero Dios lo conoce y conoce nuestro pensamiento. Y por eso es que alguien decía, cuando nosotros estamos en la iglesia y escuchamos algo y viene y decimos en nuestro corazón, wow, verdaderamente tengo que tratar de caminar diferente, voy a buscar al Señor. Ya nada más eso, el Señor comienza a obrar en nosotros. Solamente eso, cuando el corazón comienza a inclinarse y reconoce que no ha estado caminando como debiera de ser, entonces Dios comienza a obrar en nuestro favor. Entonces nosotros debemos de pensar y considerar cada palabra y decir: Señor, verdaderamente, ¿en cuál? ¿En qué parte de mi vida es que yo necesito que tú pases carbón al diente? Mis pensamientos, mis palabras, como el pueblo de Israel, de Judá en ese tiempo, mis acciones, mi vida, porque es necesario que eso suceda si realmente queremos tener comunión con Dios. Porque Dios pudo haber dejado a él, no, hombre, no, quédate así. No, Dios sabe por qué hizo eso. Porque es allí que
este hombre para luego entonces sería utilizado para una obra que Dios le tenía preparado. Pero el que quiere servir al Señor tiene que estar dispuesto a que el Señor haga su voluntad en su vida. Tiene que estar dispuesto a que el Señor pase carbón al diente sobre ti. Eso es así. Ese es el testimonio de la palabra de nuestro Dios. Ese es el actuar de Dios. Un carbón del altar de Dios que trabaje en nuestro pecado remanente. Un llamado a la santificación, a que seamos imagen de Cristo. ¿Dónde debemos de pedir a Dios que pase entonces ese carbón sobre nosotros? Eso es algo que cada uno de nosotros debe de pensar de manera individual. Cada uno de ustedes. Los hombres, al igual que Isaías, creían que al estar en la presencia de Dios, a causa de su pecado, iban a morir, como ya yo le dije. Si nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, no vamos a morir. Así hoy, al día de hoy, muchos no quieren venir a Dios porque no quieren darle muerte a sus pecados. Ellos aman su pecado y no quieren venir a Dios. Porque ellos saben que el momento en que tú vienes a Dios, tú o estás en Dios o estás en el mundo. Porque tú no puedes querer vivir en Dios viviendo de espaldas a Dios. Tienes que darle muerte a tu pecado. No quieren darle muerte a su pecado. Pero en la palabra de John Owen son ciertísimas. Si tú no matas al pecado, el pecado te va a matar a ti. Al día de hoy, si nosotros no venimos a Jesucristo, si nosotros no entregamos todo nuestro ser al Señor Jesús, entonces vendrá el día y la hora de las tinieblas, donde el diablo se gozará, cuando entonces por causa de tu pecado sea echado al lago de fuego y de azufre, allá será el lloro y el crujir de dientes. O cuando venga el momento en que tú, creyendo, no, pero yo hice una decisión por el Señor Jesucristo, pero entonces caminando de manera indigna todos los días de tu vida, entonces fuiste engañado, tú mismo te engañaste. Porque la palabra de Dios dice claramente cuál debe ser la conducta de aquello que tiene la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es una nueva vida, es un hombre que ama a Dios, que a pesar de que tenga labios inmundos en algún momento, como el profeta Isaías, dice verdaderamente yo tengo labios inmundos, reconoce que hay un problema. Y entonces viene Dios en su gracia, y entonces obra en nuestra vida para hacer un cambio para vida eterna. Y entonces las personas pueden decir, pero mira, fulanito ya no habla como hablaba. O tú mismo te das cuenta, mira que yo me propuse en Dios, buscar a Dios de corazón y no estoy viendo ya esta conducta que antes veía. Porque Dios escucha al hombre que con un corazón sincero dice, Señor, ten piedad de mí que soy un hombre pecador. El Señor lo escucha. Y esta gente que piensa que se iban a morir, al fin de cuentas, lo que van a encontrar es la vida, la comunión con Dios y la gracia de Dios, para entonces ellos poder ser capacitados para hacer bien a otros en Cristo, que es lo que vamos a ver ahora. Una de las características de la mundanalidad es que no mortificamos el pecado, es decir, no le damos muerte, ¿verdad? Alimentamos nuestras pasiones y deleites según Romanos 1, y ahí hay algo bien tenebroso, porque en Romanos capítulo 1 dice que Dios envió el evangelio a los judíos y a los gentiles, nosotros. Pero entonces los hombres amaron más la tiniebla que la luz, y dice que resistieron la verdad. Y no solamente resisten la verdad del evangelio de Dios, sino que se gozan con lo que hacen maldad y la promueven. Y Dios, como ellos hacen eso, lo entrega cada día más a más corrupción. Alguien decía en una ocasión, ustedes no saben que si nosotros legalizamos la homosexualidad, vendrán después otras cosas peores.
Y decían, no, eso no va a pasar. ¿Cómo tú dices eso? No, eso no es así. Lo que pasa es que hay que darle derecho a esa gente. Ok, se le dio derecho a esa gente. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos 7 demonios más. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con eso? Esta semana había una serie de televisión, Stranger Things, muy interesante para aquellos que les gusta ese género de misterio y demás. Pero entonces dedicaron el último o el penúltimo capítulo, alrededor de casi 7 a 10 minutos, de una persona que salió del closet. Entonces, dice la persona en una entrevista que ser homosexual es como un superpower, como un superpoder que tú tienes. Un superpoder. Pero no es lo que vemos en las Escrituras, la palabra de Dios. La palabra hebrea que utiliza para ese tipo de práctica es la palabra toeba. Quiere decir que es una abominación. No lo pone junto con pecados regulares, lo pone con un pecado junto con aquellos que hacen cosas abominables, de la peor cosa que yo no quiero mencionar aquí en este púlpito. Entonces, ¿tú sabes lo que es realmente un superpower, un superpoder? Cuando el hombre se encuentra con Dios, como sucedió con Isaías. Es el verdadero superpoder. Cuando el hombre se encuentra con Dios, que reconoce que Dios es grande, misericordioso, tierno y clemente, y que es un Dios justo, y entonces temiendo por su pecado, dice, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces Dios viene, que es verdaderamente poderoso, y te salva, y te rescata, y te levanta, y no te deja solo, y te dice que tú eres ahora mi hijo, y yo soy tu padre. Eso es un verdadero superpoder. Y solamente se logra en Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios claramente, que hay en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó completamente para que nosotros que estamos despojados entonces seamos enriquecidos. Bajó a la condición más humilde hasta la misma muerte para que nosotros que estábamos muertos entonces tengamos vida. Entonces es allí el verdadero superpower. Ese es el verdadero superpoder. Y eso es algo que nosotros como cristianos podemos ofrecerle al mundo, que el mundo no tiene y que necesita. Y que hay una cosa verdaderamente que le decía en una ocasión, cuando hablábamos acerca de Efesios capítulo 6, en cuanto a la espada del Espíritu, que se le describe como logos y rema, y pareciera ser que ahí inmediatamente uno dice eso, como si uno se fuera al mundo de los pentecostales, de los hermanos muy queridos. Pero ahí hay una cosa bien interesante que decía uno de los comentaristas, que logos es como la palabra completa de Dios, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Y qué es rema? Rema es cuando tú tomas ese consejo de Dios y si alguien necesita un consejo, tú vas y buscas la palabra exacta para ese consejo. Si necesita la salvación, entonces tú le dices, no, mira, la palabra de Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Cuando tú haces eso, tú estás practicando rema. Cuando tú tienes una situación en tu corazón y tú traes la palabra de Dios a ti y te aconseja y la palabra es audible, entonces tú estás haciendo rema. Entonces decía alguien, pues remata, habla la palabra de Dios, aconseja a tus hijos, aconseja a tu esposo, aconseja a toda la persona a tu alrededor, para que entonces cuando ya que Dios ha venido a ti, te ha salvado, te ha limpiado, te ha purificado por la sangre de Jesucristo, entonces tú ahora puedas, como le sucedió al profeta al final, en el versículo 8, vamos a leerlo. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Después de que le pasó el carbón encendido y limpió la maldad que había en él. Entonces respondí,
heme aquí, envíame a mí. Por eso es necesario, desde la visión hasta la misión, pero en el medio, ¿qué hay? Hay reconocer quién es Dios, hay un reconocer de nuestro pecado y hay una redención en Jesucristo. Y solamente así entonces nosotros estaremos preparados como iglesia para nosotros entonces hacer la obra de Dios que nos ha sido enviada, cumplir la gran comisión, que no solamente se queden que estamos registrados, sino que estamos siendo santificados por la gracia y el poder del Espíritu Santo para cumplir el deber, la voluntad de nuestro Padre. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde y por tu palabra santa y bendita y buena. Te suplicamos, Señor, que nos ayude como iglesia a realmente tener esto en nuestro corazón y sabemos, Señor, que entonces estaremos preparados para la obra de ministerio. Ayúdanos, sosténnos, fortalécenos, danos de tu gracia y edifica a cada uno de manera particular aquí, oh Señor. Necesitamos, Señor, que tú vengas con poder sobre cada uno, que tú le ayudes a tratar a cada uno con el pecado remanente que le impide, oh Padre, el crecimiento. Y que ellos vayan y acudan, porque ese carbón encendido que nosotros tenemos a nuestra disposición es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y te suplicamos, Señor, que nos podamos asir de Él, para que entonces la imagen de Cristo sea formada en nosotros para la obra que tenemos ante nosotros. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en tu palabra y en tu espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.